Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo vas a ver este video, pero entonces te voy a hablar un poquito sobre la prima de servicios porque estamos en diciembre y siempre las preguntas son las mismas. ¿Listo? Entonces comencemos por qué es la prima de servicios. La prima de servicios es el pago de las ganancias, es la repartición de las ganancias. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si se han dado cuenta que cuando estamos en el tema de las provisiones, siempre provisionamos el 8,33%, tanto para las primas como para las cesantías, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el significado o cómo tenemos que sacar la fórmula para la prima y para las cesantías? Es exactamente igual. Y es, por un año de trabajo son 30 días de salario. Por eso la fórmula es la misma y por eso la provisión es la misma, porque la prima y las cesantías son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que me diferencia la una de la otra? Entonces, que la prima son, como les digo, la repartición de la ganancia y en cambio las cesantías es un auxilio, es una ayuda, es un dinero que a mí la empresa me da. ¿Para qué? Para yo sobrevivir mientras estoy cesante. ¿Qué significa la palabra cesante? Que estoy sin empleo. Claro, en las cesantías pues ya también retiramos el dinero por educación, por vivienda, pero inicialmente es para cuando yo me quede sin trabajo poder cubrir como mis gastos básicos. ¿Listo? Ahora, la otra diferencia es que en la prima de servicios, que por un año, vuelvo y repito, por un año de trabajo es un mes de salario, yo voy a dividir este mes de salario en dos pagos, 15 días en junio y 15 días en diciembre. Los primeros 15 días de junio tú tienes plazo de pagarlo hasta el 30 de junio. Los siguientes 15 días que los vas a pagar en diciembre, tienes plazo de pagarlo hasta el 20 de diciembre. Tú verás si lo pagas en noviembre, en la primera quincena, en la segunda quincena, tú verás si lo pagas el 5 de diciembre, tú verás si lo pagas el 15 de diciembre con la nómina, tú como empresa decides. Lo que nos dice la ley es que tú no te puedes pasar del 20 de diciembre. Si el 20 de diciembre cae domingo, lo deberás de pagar al viernes o al sábado, porque el pago tiene que salir en un día hábil. Por estrategia, porque sabemos estas personitas que se alborotan en el mes de diciembre, ¿cierto? Yo sé que ustedes me entienden qué tipo de personas. Como estamos en un mes donde hay muchas personas alborotadas, como consejo tema financiero, no paguen la prima con la nómina. Es mejor tener un poquito más de trabajo, sacar un pago adicional, pero que los pagos salgan diferentes. Es decir, si yo pago la nómina los 15 y los 30, la prima págala un 8, págala un 10, págala un 12, para que los amigos por ahí que tenemos en la calle, que no son tan amigos, pues no nos quiten todo el dinero. Listo, entonces son como estrategias que hacen las empresas de no pagar la prima con la nómina. Igual, no hay ningún problema, como les digo, si usted quiere pagar la nómina con la prima, listo, no hay ningún problema. Pero por seguridad siempre lo pagamos en fechas diferentes. Ahora, las empresas que tienen fondos de empleados se acostumbran a prestar plata como desde octubre. Supongamos en junio prestan plata como desde abril y ahorita para diciembre entonces prestan plata desde octubre, desde noviembre. Y lo que hacen con el empleado es un acuerdo para pignorar la prima. Entonces, claro, el empleado, supongamos en las vacaciones de octubre, que recuerden que en octubre los colegios tienen una semana de receso, los empleados muchas veces también lo piden para irse a vacaciones con sus hijos. ¿Qué hacen entonces los empleados? Llaman al fondo, dicen, venga, necesito que me preste plata y ignórenme la prima. Entonces, probablemente cuando llegue diciembre, cuando llegue el momento de la prima, pues le van a descontar ese valor. ¿Qué pasa si yo pago la prima, supongamos el 30 de noviembre, porque yo la quiero adelantar y el empleado me renuncia a un 5 de diciembre, me renuncia el 10 de diciembre? ¿Yo puedo descontar el valor que le pagué adicional de la prima? Sí, claro, inmediatamente usted descuenta. Usted obviamente vuelve y hace el cálculo de la prima con fecha de retiro al 5 de diciembre, por ejemplo, me dio 700.000 y le consignó 800, listo. Entonces, en la opción de descuentos, descuento por pago de prima, 100.000 pesos y lo cruzas, no hay ningún problema. Si yo no pago a tiempo, es decir, que ya se llegó el 20 de diciembre y yo no he pagado la prima, eso empieza a generar mora. Realmente no hay un artículo así textual que hable sobre la mora de la prima.
como si lo hay con el tema de las vacaciones, con el tema de las cesantías y con el tema de una indemnización o de no pagar la liquidación de contrato a tiempo. Con la prima no existe, pero obviamente es una prestación social, ya hay unas fechas establecidas, sí o sí como empresa tenemos que cumplir con esa normativa. Si a nosotros la ley nos dice que el 20 de diciembre se tiene que pagar la prima, pues el 20 de diciembre es la fecha límite que nosotros la tenemos que pagar. Por lo tanto, se entenderá que de ahí en adelante, por cada día de retraso, es un día de salario que usted tendrá que pagar, ¿listo? Por concepto de mora. Eh, Obviamente todo esto entra por demanda, porque pues si yo tengo dos o tres empleados, listo. La mora de pronto es más fácil de subsanarla. Yo negocio con el empleado. Pero si ya son 500, si ya son 100, si ya son 1000, pues ya no es un par de 2 millones, 4 millones, 6 millones, ya son miles de millones. Entonces, por favor, no se dejen coger de la tarde, empiecen a presupuestarse desde ya y obviamente esto queda a demanda, ¿listo? De que el empleado demande. Bueno, la prima de servicios, yo tengo que tener en cuenta también el auxilio de transporte. Obviamente, si eres un empleado que se gana hasta dos salarios mínimos. Recordemos que para el año 2024 el salario mínimo está en 1.300.000. Si lo multiplicamos por dos, eso nos da 2.600.000. Si tú en estos momentos te ganas 2.600.000 hacia abajo, tienes derecho al auxilio de transporte y por ende en la prima de servicios se tendrá que sumar el auxilio de transporte. Si tú ya te ganas más de 2.600.000, obviamente no tienes derecho a auxilio de transporte y por obvias razones tampoco te lo voy a sumar al momento de calcular la prima o las cesantías. Listo, ¿qué pasa con los empleados cuando están incapacitados? No pasa nada, tú tienes que seguir pagando la prima de servicios. ¿Cómo se calcula la prima medio tiempo? Igual, simplemente que la base salarial ya no va a ser 1.300.000, sino probablemente 650. Cuando trabajan por días, igual, hay una fecha inicial, hay una fecha final. Lo único que me va a afectar es, por ejemplo, la base salarial, porque claro, ya no vamos a tener una base salarial de 1.300.000, sino que tenemos una base salarial, por ejemplo, de 250.000, de 380.000, que es el promedio que recibe el empleado al mes. ¿Qué pasa si se ganaba, no sé, 2 millones de pesos y en octubre se lo aumentamos a 3, 3,5? Recuerden que la prima de servicios nosotros siempre promediamos, siempre acostúmbrense a promediar. Em, ¿Qué otras preguntas? ¿Hay que tener en cuenta las horas extras, recargos nocturnos dominicales? Sí, hay que tener en cuenta esos conceptos al momento de liquidar la prima. ¿Listo? ¿Yo puedo descontar las licencias no remuneradas de la prima? Depende. Realmente, si vamos a lo que dice la ley tampoco lo menciona. La ley solamente menciona que las licencias no remuneradas se las podemos descontar a las vacaciones, a las cesantías y a una indemnización, pero en ninguna parte mencionan la prima de servicios. Esto se entenderá entonces de que no la puedo descontar, ¿cierto? ¿Qué dice la jurisprudencia? Repito, por ley no está, no hay un artículo así detallado que mencione prima de servicios. Sin embargo, ¿qué dice la jurisprudencia? Ok, si usted va a descontar licencias no remuneradas, asegúrese de que esa licencia no remunerada también sea una licencia sin justificación. Ejemplo, el empleado el lunes no vino a trabajar porque estaba borracho. No tiene justificación para no haber venido a trabajar. Descuento ese día del cálculo de la prima de servicios. ¿Listo? De lo contrario, usted no podrá descontar absolutamente nada. ¿Cómo así que absolutamente nada? Ejemplo, una licencia no remunerada, pero es porque yo como jefe le di el permiso. Ah, o es que yo, sí, me voy a ir a pasear a Argentina y quiero 3 días. Entonces yo accedo a darte los 3 días y los 3 días no van a ser remunerados. Esa licencia, por ejemplo, no se puede descontar de la prima de servicio. ¿Listo? Listo. Entonces, con el tema de las licencias no remuneradas, solamente vamos a descontar las que el empleado no tiene justificación. De lo contrario, tenemos que seguir pagando todo común y corriente. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿qué es la prima? La prima es la repartición de las ganancias. Y también, ¿qué nos dice la ley? Que el empleado goza, valga la redundancia, de las ganancias de la empresa y nunca de las pérdidas. Entonces, como que por eso no tiene relación si yo vengo o no vengo a trabajar. Eh, bueno, esas son como las preguntas generales que siempre nos hacen. Les voy a compartir un archivo de Excel para que entremos en la práctica cómo es que se calcula la prima.
¿Listo? Entonces, recordemos que siempre vamos a tener una fecha inicial y una fecha final. Entonces, vamos a suponer que por acá tenemos la cédula del empleado, nombre del empleado, vamos a ponerle cargo, salario, auxilio de transporte, fecha inicial para calcular la prima, fecha final a calcular la prima, días entonces laborados, promedio variable que ya lo vamos a calcular, cuál es la base de la prima y entonces la prima a pagar. Listo, más o menos ustedes deberían de tener un archivito en Excel, así sea básico, así sea simple, pero un archivito de Excel, ¿listo? Entonces vamos a suponer que por acá ponemos la cédula, el empleado se llama Juan Pérez, el cargo es, no sé, operario de producción, pongámosle cualquier cosa, salario supongamos que se gana 1.500.000, auxilio de transporte 162.000, fecha inicial, fecha final. Entonces, fecha inicial, vamos a calcular primero una donde haya trabajado todo el semestre, 1 de julio del 2024. Fecha final, 30 de diciembre del 2024. ¿Listo? Días laborados. Vamos a calcular los días laborados. En este caso ya sabemos que son 180, pero como vamos a modificar las fechas, entonces vamos a calcularlo de una vez. Para esta fórmula utilizamos días 360. Miren que ahí me pregunta cuál es la fecha inicial y cuál es la fecha final. Siempre le voy a sumar el número uno. Promedio variable ya lo vamos a calcular. ¿Y cuál es la base para la prima entonces? La base para la prima es el salario básico del empleado más el auxilio de transporte más el promedio variable. Y ahí nosotros ya hallamos la prima. ¿Qué me dice la fórmula de la prima? La fórmula de la prima es el salario por los días laborados dividido 360. ¿Listo? Entonces, vamos a corrernos por acá, vamos a inventarnos unos valores. Les vamos a arrastrar enero. Ya sabemos que el empleado se gana 1.500.000, entonces ese es el salario fijo. Vamos de una vez a arrastrarlo en todos los meses. Auxilio de transporte 162.000. Listo, y vamos a inventarnos un variable. Listo, ahí tenemos un variable. ¿Qué pasa? Nosotros como empresa nos acostumbramos a decirle al sistema que me descargue toda la información y pues no está mal, no hay ningún problema. Entonces, esto es el total, ¿cierto? Total de vengado. Vengado, listo. Vamos a hacer este primer ejemplo. Entonces, acá tenemos el salario fijo, auxilio de transporte y variable. Uno como analista de nómina se acostumbra a decirle al sistema, descárgame todo. Entonces, ya acá me tiene sumado el auxilio de transporte. Vamos a sacar este promedio, ¿listo? ¿Cómo se saca el promedio? Sumo absolutamente todo. Sumo todo, eso me da un total remunerado. En este caso, ustedes pueden decir, yo, pero entonces acá yo no simplemente puedo coger la fórmula del promedio y ya, sí, sí lo pueden hacer. Pero cuando ya tenemos fechas como que ingresó, acabo de cometer un error, menos mal lo vi a tiempo, ya les voy a decir. Eh, Supongamos si la persona ingresó un 18 de agosto del 2024, pues ya esa formulita de promedio básica que conocemos no la podemos aplicar, no nos va a dar. Entonces, por eso acostúmbrense a sacarla así. ¿Cuál es el error que acabo de cometer? Que miren que yo acabo de sumar todo desde enero hasta junio. A mí esta información no me sirve. ¿Por qué? Porque recordemos que en junio yo ya pagué los primeros 15 días de prima. Yo ya no vuelvo a calcular de enero a junio. Yo no te debo ese periodo de tiempo. Yo ya quedé al día. ¿Listo? Ya no te debo absolutamente nada. Lo que yo voy a entrar a liquidar en esos momentos es de julio a diciembre. Claro, si tú como empresa me dices, yo es que yo no le pagué la prima de junio, claro, pues hay que pagarla, ¿no?
¿Listo? De lo contrario, vamos a suponer que tú sí eres una empresa responsable y pagaste la prima de junio. Entonces vengo de julio a diciembre. Entonces, ¿cómo funciona la fórmula del promedio? Me dice que sume todo lo devengado del empleado, en este caso de julio a diciembre. Me da 13 millones de pesos. Esto lo voy a dividir en los días laborados. ¿Cuáles son los días laborados? En este caso son 180. Para el ejemplo, estamos tomando 180, que es todo el semestre. Al yo hacer esta división, tomar los 13 millones y los divido en 180, me va a dar ¿qué? 72.000 pesos. Esto es el promedio del día. ¿Qué quiere decir? Que el empleado en promedio, su día vale 72.000 pesos. Pero a mí no me sirve el promedio del día, a mí me sirve el promedio mensual. Entonces lo voy a multiplicar por el número de días que tiene un mes. Tomo los 72.000 y lo multiplico por 30. ¿Y eso qué me da? El promedio mensual. Acá me da 2.178.000 pesos. Acá entonces en la base de la prima yo no voy a sumar el salario y el auxilio de transporte, sino que me voy a traer de una vez este promedio, 2.178.000. Y calculo la prima. Salario por días laborados dividido 360. ¿Listo? Vamos a darle copiar para que no se me mueva la fórmula. Listo. Viviana García, ella es ayudante operaria, se gana 1.500.000, 162.000. Eh, Supongamos que ingresó el 18 de agosto del 2024 hasta el 30 de diciembre. Entonces vamos a calcular también los días. 18 de agosto. Entonces en 18 de agosto, 1.500.000 dividido 30 por 18 días, es decir, que se ganó 900.000 pesos en agosto. 162 dividido 30 por 18 días. Y acá vamos a suponer, inventémonos cualquier cosa, 263.000 pesos. Vamos a suponer. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la fórmula del promedio? Sumo todo. ¿Voy a sumar desde julio? No, porque se supone que en julio tú no tienes información. Si apenas ingresó a trabajar el 18 de agosto. Si usted, si a tu sistema, a tu software le dice, descárgueme información desde julio, desde enero, ¿usted qué cree que le va a decir el software? Usted está loco, eso no existe. ¿Cierto? No, mijo, ubíquese pues. Como el empleado ingresó del 18 de agosto, nos va a descargar la información del 18 de agosto. Entonces, es exactamente igual, sumo absolutamente todo. Divido en el número de días laborados. ¿Cuántos días ha laborado? Ya no son 180. En este segundo ejemplo, el empleado ha laborado 133 días. ¿Listo? Y ya de acá en adelante todo es exactamente igual. Esto me da en promedio 74.000, multiplico por 30, estos son 2.232.000. La base para la base es de 2 millones y aplico la fórmula. Salario por los días laborados. ¿Cuántos días laborados lleva? 133 dividido 360. A esta persona de prima le voy a pagar 824.000 pesos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como les digo, mientras ustedes no tengan novedades como incapacidades del empleado, no hay ningún problema que usted me promedie el total. El problema es cuando la persona estuvo incapacitada. Ahí ya sí se me vuelve un chicharrón. Entonces, por eso es que yo les aconsejo no me promedien los totales, sino que promedien solo lo variable, a no ser que tenga a no ser que tenga variación de salario, ¿listo? Es decir, supongamos tuvo un aumento. Antes se ganaba 1.500.000 y ya se gana 2.300.000. Promedie todo eso. De lo contrario, si el empleado tiene un salario fijo, promedieme solo lo variable. ¿A qué hacemos referencia a lo variable? A horas extra, recargos nocturnos, dominicales, comisiones. Listo. Entonces vamos a suponer que esta se llama Carla, Carla Giraldo, eh, asistente administrativa, se gana 1.600.000.
162 de auxilio de transporte y vamos a suponer que también estuvo todo el año, ¿listo? Entonces, 1 de julio hasta el 30 de diciembre son los mismos 180 días. Pero resulta que Carla, por acá en agosto estuvo incapacitada y vamos a suponer que estuvo incapacitada todo el mes. Entonces, de auxilio de transporte no recibió y variable no recibió y probablemente recibió entonces 1.300.000 como pago de la prestación económica, como pago de incapacidad. ¿Qué pasa? Que si ustedes me promedian este total, se tiraron en la prima. ¿Por qué? Porque es que la prima no es salario. Lo que yo pago de prima, este 1.300.000 que estoy pagando de prima, eso no es salarial. Por lo tanto, no lo puedo tener en cuenta al momento de calcular la prima de servicios. Y eso es lo que uno no cae en cuenta. Usted me puede decir, yo, pero yo eso lo puedo revisar manual. Sí, sí, perfecto. Con 50 empleados es muy fácil. Con 100 empleados es muy fácil. Dígame con 500. Dígame con 1.000. Ya no es tan fácil. Por eso nos tenemos que acostumbrar es a promediar solo el variable, porque así, independientemente de la cantidad de empleados que hayan estado incapacitados e independientemente del tiempo en el que estén incapacitados, la fórmula es exactamente la misma. ¿Listo? ¿Qué pasa si el empleado todo el tiempo estuvo incapacitado? Todo el tiempo estuvo... Vea, pues, vea, este Excel, hombre, por Dios bendito. ¿Qué pasa si el empleado todos los 6 meses estuvo incapacitado y todos los 6 meses ganó el mínimo? ¿Usted qué me va a promediar acá si no tengo nada? Si no tengo auxilio de transporte, si no tengo horas extras, comisión, no tengo absolutamente nada. ¿Usted qué me va a promediar? Nada. Pero yo no entro a revisar esto uno a uno. Yo simplemente arrastro fórmula. Yo simplemente le digo al sistema, vea, de todos los empleados, dígame cuál es el total de los conceptos constitutivos de salario. Llego, hallo la fórmula, la copio en la celda de la fórmula y calculo la prima. No me interesa si hay 10 empleados o 20 empleados que estuvieron en este semestre incapacitados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente el promedio de un empleado que estuvo los 6 meses incapacitado le va a dar cero. Entonces, con qué base le voy a pagar yo la prima al empleado? Con la base de 1.500.000, no con la base de 1.300.000, porque recordemos que ay, se me está pegando mucho la lengua. Recordemos que este 1.300.000 no es salario, es una prestación económica, la paga la EPS, no la paga la empresa, por lo tanto no es salarial, por lo tanto yo no la tengo en cuenta en el pago de la prima y las cesantías. Entonces, ¿cuál fue el último salario que se ganó el empleado? 1.500.000. O si tuvo un salario variable, pues salario variable, ¿cierto? Entonces yo vengo a calcular esta prima ¿con qué? Con 1.500.000 o 1.650.000 o 1.983.000, con lo que sea. No tomo en cuenta el 1.300.000. Por eso ustedes no me pueden tomar eh, el variable del total. Acá este empleado estuvo incapacitado, vamos a suponer que estuvo incapacitado todo el mes de agosto, entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a sumar todo, pero voy a sumar todo ¿de qué? Solo del salario variable. Desde julio hasta diciembre, que es el ejemplo que vamos a hacer. Voy a promediar solo el salario variable desde julio hasta diciembre. ¿Qué me dice la fórmula del promedio? Sume todo lo que el empleado devengó. Listo, ahí lo sumo. Dividan el número de días laborados. ¿Por cuántos días lo voy a dividir? Por 180. Ay, yo, pero es que estuvo incapacitado 30 días. Sí, pero es que la incapacidad no suspende contrato. Si el contrato no está suspendido, usted tiene que seguir pagando. Así el empleado haya estado los 30 días de agosto incapacitado, el empleado estuvo activo. Tú no le puedes descontar esos 30 días. Claro, me está afectando un promedio. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la universidad que uno tenía 5, 5, 5, 5, se tiró un parcial y eso le tiró el promedio. Acá es exactamente igual. Tú tienes 100.000, 700, 400 y solamente por este mes de agosto, donde el valor a pagar es cero,
te estás tirando en el promedio, pero pues así son las matemáticas, hasta allá no podemos entrar. ¿Listo? Nada que hacer, se le ve afectada el promedio. Entonces, sumo todo, divido en el número de días laborados, en este caso son 180, me da que en promedio el empleado se gana 11.000 pesos por concepto de salario variable, sea prima, vacaciones, cesantías. Y eso lo multiplico por 30, ¿por qué? Porque necesito es el valor del mes. El empleado en promedio se gana 357.000 pesos. Acá voy a poner el salario promedio y calculo la base para la prima. Es el salario, en este caso 1.600.000, más el auxilio de transporte, más los 357.000. Si ve que yo no entré a revisar nada de las incapacidades, no me interesa si estoy incapacitado. Calculo la prima. Salario por los días laborados dividido 360. Le voy a pagar 1.059.000 pesos. Entonces miren que este lo liquidamos de una forma, este la liquidamos de otra y este la liquidamos completamente diferente. Por eso yo les digo, liquiden todo como este último ejercicio, porque así lo único que yo hago es arrastrar la fórmula. Estuvo los 6 meses incapacitado, claro, en promedio va a tener cero, no importa, arrastro fórmula. ¿Listo? Bueno, ¿cómo funciona el pago de la prima cuando una persona se gana medio salario, es decir, 650.000 pesos o 750.000, se gana menos del mínimo? Fecha inicial, fecha final va a ser exactamente igual. Lo único que me cambia es la base salarial, 650.000. ¿Listo? Es lo único que me cambia. En este último ejemplo, suponiendo que ella haga horas extras, pues son valores muy altos para el ejemplo, pero vamos a suponer que se gana horas extras. Igual, yo promedio las horas extras, recargos nocturnos, dominicales, divido en el día, en el número de días laborados, en este caso son 180, y me da el mismo valor. Fecha inicial, fecha final. ¿Qué es lo que me va a cambiar? La base salarial, que en este caso, para el ejemplo, son 650.000 pesos. ¿Hay que sumarle el auxilio de transporte completo? Sí, claro, el auxilio de transporte yo no lo pago. Si tú trabajas 4 horas, te voy a pagar la mitad. No, igual te lo pago completo. Así tú me trabajes 4 horas al día, 23 días a la semana, yo te pago tus 162.000 pesos completos. Entonces, miren que realmente la única afectación está en los 650. Salario por días laborados dividido 360. No hay ninguna diferencia. ¿Listo? Es que yo trabajo medio tiempo, pero pues yo me gano 2.500.000, porque la persona que está de planta a tiempo completo se gana 5, es exactamente igual. Ay, me deberían de hacer algún ajuste a los 5 millones. No, tú te ganas 2.500.000, probablemente no tendrás auxilio de transporte. Si también tienes promedio, se te calculará el promedio. Y si no tienes promedio, pues listo, no se te calculan promedios. Entonces, cuando me dicen, es que tener un empleado medio tiempo es una perdera de plata porque como la seguridad social toca pagarla completa, entonces qué bobada. Realmente ese ahorro se ve es en las prestaciones sociales. De pronto en la seguridad social tú no lo sientes tanto, pero en lo que es el pago de prima, vacaciones y cesantías, tú sí sientes esa diferencia salarial entre 1.300.000 y 650, por ejemplo. Listo. Entonces, miren que no importa si trabajan medio tiempo, tiempo completo, lo único que vamos a hacer es cambiar lo salarial. Copiar, pegar, pongamos que se gana 650. Listo. 800, salario por día elaborados dividido 360. Listo. El auxilio de transporte se toma completo, recuerden. No lo vamos a descontar ni lo vamos a dividir, nada. Son 162 completicos. Listo. Ahora, ¿cómo funciona el tiempo parcial? Es decir, cuando una persona trabaja por días. Acá sí me cambia un poquito el cálculo, me cambia el cálculo para hallar este promedio, para hallar esa base de la prima. De lo contrario, la fórmula de la prima es exactamente igual. Entonces, tenemos el valor del día,
¿cierto? Tenemos el número de días que trabaja la semana. Y eso lo multiplicamos por el número de semanas que tiene un mes. Vamos a suponer que yo le pago a 75.000 pesos el día, supongamos. Número de días a la semana en los que el empleado trabaja. ¿Cuántos días el empleado trabaja a la semana? ¿Trabaja un día, trabaja 2 días, trabaja 3 días? Vamos a suponer que trabaja 2 días. ¿Listo? Esto lo tenemos que multiplicar por el número de semanas que tiene un mes. ¿Cuántas semanas tiene un mes? Algunos dirán 4 semanas. La mayoría creo que diríamos 4 semanas. La respuesta es que no. Un año tiene 52 semanas y un año tiene 12 semanas. ¿Ustedes se acuerdan por allá en el colegio cuando nos decíamos, tengo 52 manzanas y hay 12 niños? ¿De a cuántas manzanas le tengo que dar a cada niño? Pues acá es exactamente igual. Tengo 52 semanas y hay 12 meses. ¿De a cuántas semanas tengo que meter en cada uno de los meses? Es exactamente igual. Por eso, y acá voy a abrir un paréntesis y no se me enoje, que yo digo que la nómina es lo más fácil que hay en el mundo porque es matemática básica, matemática que usted vio en primero o segundo de primaria. Suma, resta, multiplicación y división, no hay más. O sea, yo siento que es la carrera más fácil que puede existir en el mundo. Esto es o sea, acá no vemos nada de que cálculo, que trigonometría, que geometría, que yo no sé qué, que el seno, que el coseno, que No, acaso no se ve. Literal, cualquier persona puede ir a liquidar una nómina. ¿Por qué? Porque es suma, resta, multiplicación y división. Claro, ¿qué es lo que hace la diferencia y es a donde todo el mundo le parece difícil? Las leyes. Eso es lo único diferente. De lo contrario, miren, 52 manzanas que tiene un año, lo voy a meter en 12 niños, en 12 cajas, en 12 meses. Es una división básica. Es más, ni siquiera tenemos que hacer divisiones complejas. Entonces, ¿qué hacemos? 52 dividido 12 y eso nos da 4,33 semanas. Por eso, ¿cuántas semanas tiene un mes? No tiene 4 cerrados, tiene 4,33. ¿Listo? Vamos a sacar entonces el promedio. El valor del día que yo le pago, que para el ejemplo pues puse 75.000 pesos, pero tú tendrás que revisar cuánto le pagas tú a tu empleada por días por el número de días que trabaja la semana, en este caso estamos hablando de 2, por 4,33. Y eso me da 649.000 pesos. Esto es lo que yo le voy a calcular la prima. Esta es la base de la prima. 649.000 pesos. Claro, ustedes tienen que tener en cuenta, y es si acá ya está incluido el auxilio de transporte. ¿Listo? Si no está incluido el auxilio de transporte, pues toca sumárselo. Si no, 649.000 será la base para calcular la prima. Entonces, si usted tiene una empleada que trabaja por días o en su defecto es la empleada de servicio doméstico, que muchas empleadas de servicio doméstico trabajan por días, vamos a suponer que se llama María Pérez, servicio doméstico. Listo. Entonces, ¿cuál es de pronto su salario? Vamos a ponerle que se gana 75.000 pesos el día. Como les digo, auxilio de transporte. Si ya está incluido en los 75, pues acá tendremos cero. Si no, hay que sumárselo. Fecha inicial, 1 de julio del 2024. Vamos a suponer que María lleva trabajando conmigo 12 años. 1 de julio, no hay fechas, ¿listo? Y 30 de diciembre. Ay, yo, pero es que ella apenas me trabaja 2 días a la semana, o sea, en el mes, pues son 2, 4, 6, 8. En ocasiones eso le sube como a 9 o como a 10, pues porque usted sabe que hay meses de 5 semanas. Yo no debería de contar los meses, o sea, yo no debería de hacer esto. 8 por julio, 8 por agosto, 8 por septiembre, 8 por octubre, 8 por noviembre y 8 por diciembre y sumar los días. No. Los días trabajados no son 48 días. Póngale pues que uno que otro haya sido 9. Entonces trabajó 50. No. Usted no me puede modificar las fórmulas matemáticas.
Hay una fecha inicial y hay una fecha final. La fecha inicial es que yo voy a calcular la prima desde el 1 de julio del 2024 hasta el 30 de diciembre del 2024. Simplemente calculo los días. Son 180. Pero es que me trabajó 50, sí, pero estuvo con usted activa los 6 meses del año. ¿Qué es la diferencia? El promedio que acabamos de sacar, que era los 649.000. Esa es la única diferencia al momento de yo calcular esta prima. Salario, que serán los 649.000 por los días laborados dividido 360. A esta persona que trabaja 2 días a la semana, donde le pago 75.000 pesos al día, le voy a pagar de prima 324.000. ¿Listo? Y así sucesivamente con todo. Supongamos, es que yo le pago 56.000 pesos el día, pero adicional, pues le tengo que sumar auxilio de transporte. Listo, hay que sumárselo. Listo. Entonces así es como se calcula la prima de servicios cuando trabajamos por día, ¿cierto? ¿Cómo más yo puedo hallar este valor? Bueno, acá supongamos ya le puse 56, supongamos ahorita era 75, listo. Como les digo, ustedes acá ponen el valor, ya sea 56 o 90.000. Tienen que tener en cuenta es si esos 90.000 ya tiene incluido el auxilio de transporte, listo. Por lo general, muchas veces lo basamos en 43.000 pesos. Pero recordemos que a estos 43 sí o sí hay que sumar el auxilio de transporte y sí o sí hay que sumarle también el dominical, porque eso es lo que nos dice la ley, que por pues usted tiene derecho al dominical si me trabaja la jornada completa. Ustedes dirán, yo, pero es que no está trabajando la jornada completa porque apenas viene 2 días. No, sí está trabajando la jornada completa. ¿Por qué? Porque el contrato que firmamos tú y yo fue que yo iba a venir a trabajar 2 días a la semana. Entonces yo tengo derecho al pago de dominical. Yo cumplí con mi jornada. ¿Listo? Claro, lo que pasa es que la jornada o el pago del dominical va a ser proporcional. Entonces, supongamos tenemos 6 días hábiles laborales, ¿listo? Yo me gano 43.000 pesos y esto lo voy a dividir en 6 días. ¿Por qué en 6 días? Porque son 6 días los que yo voy a tener pues habilitados para trabajar. ¿Listo? Entonces miren que por cada día que yo trabaje, a mí me pagan 7.200 pesos. Si yo como empleada que trabajo por día solamente trabajo el martes y el viernes, a mí por el martes me van a pagar 7.000 pesos del dominical y cuando venga a trabajar el viernes me van a pagar 7.000 pesos del dominical. Entonces a estos 7.000 le vamos a sumar el valor del día del mínimo y le vamos a sumar el auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces miren que una persona que trabaja por días y que se gana supuestamente el mínimo, su día vale 56.000 pesos. En esos momentos tú no puedes decir que te ganas solamente 43.000. No, porque entonces ni te están pagando el dominical ni te están pagando el auxilio de transporte. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo más se puede hallar este cálculo? Miren que acá tenemos 43 y nos falta el auxilio de transporte, ¿cierto? Esta misma fórmula la vamos a hacer para el auxilio de transporte. 5.400 por 2 por 4,33 y eso me da el valor del auxilio de transporte. Por qué es lo que hace el común denominador que no tiene en cuenta el dominical. Pero bueno, listo. Entonces, esta persona tiene una base para calcular la prima de 422. ¿Cómo más lo pueden hallar? Supongamos que yo trabajo 2 días a la semana por 433, es decir, que yo trabajo 8 días. Y esos 8 días lo multiplico por ¿cuánto? Por 43. Así es como les va a salir el cálculo. Supongamos si van a la calculadora del Ministerio de Trabajo, les va a salir así, les va a salir el 8,66. Supongamos que sea que yo trabaje 3 días. Entonces en la calculadora del ministerio les va a salir 12,99. Solamente que en la calculadora sí les van a dividir los conceptos. Entonces,
Ya acá, estos 12,99 días lo van a multiplicar por 5.400 pesos, que es el auxilio de transporte. Listo, voy a repetir. La persona se gana 43.000 pesos el día, trabaja 3 días a la semana, me da 562. ¿Cómo lo ven ustedes en la calculadora del ministerio? Perdón. Van a tomar los 3 días por 4,33, que ya sabemos de dónde sale el 4,33, es el total de semanas que tiene un mes. Eso me da que trabaja 12,99 días. Y esos 12,99 días lo multiplican por 43. Realmente es lo mismo que yo estoy haciendo acá, solamente que yo ya lo multiplico todo de una vez, pero el ministerio te divide todo. Entonces, claro, usted no sabe de dónde salió el 12,93 y usted se queda toda la vida. Oiga, usted coge calendarios, usted lo suma con los dedos, con la plastilina, con los colores, cuenta festivos, o sea, no sé de dónde salen los 12 días. Bueno, ahí se lo estoy demostrando. Los días que trabaja la semana por 4,33, que son las semanas que tiene un mes. Y simplemente eso lo multiplica por el día que usted paga. En este caso, el auxilio de transporte por 12 días. Tenemos una base salarial de 633.000 pesos. Sobre 633 es que yo voy a hallar la prima de servicios. ¿Listo? Salarios por días laborados dividido 360. Pare de contar. Ay, yo, pero es que la empleada ingresó el 6 de septiembre del 2024. Igual. ¿Cómo hallo el promedio? Es igual. El valor del día por el número de días de semanas por el número de semanas que tiene un mes. Es exactamente igual. Acá simplemente la fórmula me cambia porque ya los días laborados no son 115, sino que son, perdón, que ya no son 180, sino que son 115. Pero el proceso es exactamente igual. Listo. Como sé que esto lo van a preguntar y para que se vayan de pronto, porque el 70% de la población colombiana nos ganamos el mínimo, entonces vamos a hallar la fórmula con el mínimo solita. Millón trescientos, 162.000 de auxilio de transporte, fecha inicial, ay, 1 de julio, fecha final, 30 de diciembre del 2024. Listo. 180 días laborados, no tiene salario promedio y calculo la prima. Salario por los días laborados dividido 360. En estos momentos, una persona que lleve desde julio hasta diciembre trabajado, que se gane un salario mínimo, no esté incapacitada. Bueno, bueno, la incapacidad depende acá del salario mínimo porque ya tendríamos que revisar si tu empresa promedia o no el auxilio de transporte. Si no lo promedia, sino que solamente toma el total, no te afecta nada. Si sí lo promedia, pues obviamente te va a cambiar. ¿Listo? Entonces, si tú ingresaste el año pasado o lo que sea, ingresaste antes del 1 de julio, listo, tienes todos los 6 meses vinculados con la empresa. Salario mínimo completo, auxilio de transporte 162, no te ganas horas extras, ni domingos, ni recargos nocturnos, ni comisiones. Tu prima es de 731.000 pesos. Supongamos que ingresaste el 1 de noviembre del 2024. Apenas llevas 2 meses, vas a recibir 243.000 pesos. Supongamos que ingresaste el 1 de octubre del 2024, es decir, llevas 3 meses, vas a recibir 365.000 pesos. Listo. Supongamos que ingresaste un 16 de septiembre del 2024. Vas a recibir 426.000 pesos. Listo. Supongamos que sea todo el mes de septiembre. Vas a recibir 487.000 pesos. Miren que yo lo único que estoy haciendo es cambiando la fecha de ingreso, porque todo, la fórmula es igual. Listo, desde el 1 de julio del 2024, el valor a pagar de la prima es de 731.000 pesos. Lo mismo funciona cuando yo trabajo medio tiempo. Si me gano 650, auxilio de transporte 112.000, no tengo salario variable, pero ingresé el 1 de octubre del 2024, apenas trabajé 3 meses. ¿Cuánto voy a recibir de prima? 203.000 pesos. Listo. Ay, es que yo ingresé
El 1 de septiembre del 2024, listo, vas a recibir 270.000 pesos. La fórmula es igual, salario por días laborados dividido 360. En el mínimo, perdón, las personas que se ganan la mitad del salario, que trabajan medio tiempo, el auxilio de transporte se toma completo, no se le puede olvidar. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso es todo hasta aquí. Ya vimos entonces ejemplos de la prima. Recuerden, por favor, promediar solamente el variable porque no sabemos qué empleado estuvo incapacitado. Las incapacidades no suspenden contrato, por lo tanto, esos días no me afectan absolutamente nada a la prima, pero sí me afecta obviamente el promedio. Por eso, promediemos solo el variable, por favor. Porque lo que yo pago de incapacidad es una prestación económica, no es salario, no lo puedo sumar, no lo puedo tener en cuenta. Listo. Ya el tema del auxilio de transporte, pues hay que revisar si tu empresa también lo promedia o no lo promedia. Yo, por ejemplo, nunca lo promedio y muchísimas empresas para las que he trabajado nunca promediamos el auxilio de transporte, ya queda decisión de tu empresa. Como les decía, lleva los 6 meses incapacitado, entonces probablemente como mínimo está recibiendo 1.300.000 y si el empleado se ganaba 1.500.000, 1.600.000, 1.800.000, pues sobre ese 1.800.000 es que vas a calcular la prima. Claro, no le vas a tener en cuenta el auxilio de transporte porque es una persona que no está trabajando, no está activa, pues yendo a la oficina, por así decirlo. Listo, entonces su base salarial será solamente 1.800.000. Listo, y bueno, eso es todo por hoy. Chao, chao, nos vemos en una próxima ocasión.